Buen Dios y Padre, que estás en gloria, gracias te damos, Señor, porque nos concedes una vez más, Señor, estar aquí una vez más, reunidos, listos, Señor, y dispuestos para escuchar tu palabra. Concédenos el privilegio, Señor, de ser bendecidos una vez más, que lo que tu Santo Espíritu inspiró una vez a aquellos santos hombres, en este momento a los que estamos reunidos aquí sin excepción alguna, Señor, nos edifique, Señor, con la misma intención con la que se escribieron estas palabras a aquellas personas en esa época que fueron dirigidas, Señor. Edifícanos tú, Señor, que conforme a tu voluntad, Señor, y tu propósito, nosotros podamos entender cada vez más cuál es tu propósito para tu iglesia, Señor. Que aprendamos a amarnos unos a otros, que aprendamos a conocerte más y más, Señor. Que conozcamos en qué consiste tu gran amor por nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, y nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salúdense unos a otros, hermanos. Denle la bienvenida a su hermano, a su hermana. Muy bien. Abran su Biblia, hermanos, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Estamos estudiando las cartas de Juan. Ya estamos en el capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan. ¿Están listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Amar a Dios y amar al prójimo es un mensaje bastante recurrente en las cartas de Juan. De hecho, al apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor. En solo la epístola de Primera de Juan se menciona la palabra amor o algo que tenga que ver con el amor 43 veces, en solo 5 capítulos. A pesar de que es conocido como el apóstol del amor, no vemos al apóstol hablando de temas románticos. Es una pena muy, muy grande, hermanos, de que hay personas de que cambian el mensaje de la Escritura para decir cualquier cosa de lo que ellos piensan que es el amor. En el griego, según la época antigua, se usaban por lo menos 4 palabras para hablar del amor. Todos sabemos que hay diferentes tipos de amor. No es lo mismo el amor romántico, el que uno puede tener por la esposa, o el que puede tener uno por un hijo, o por una mascota, o por las cosas materiales. De hecho, el mismo amor que nosotros sentimos por nuestros hijos es diferente uno del otro. Pero la palabra de Dios nos ha dado la bendición de que en el idioma que se escribió, el Nuevo Testamento específicamente hablando, la palabra en griego que se utilizó para el amor del cual estamos hablando es diferente al otro tipo de amor. El amor eros, por ejemplo, que es el amor romántico o erótico que existe entre parejas, que muchas veces ese tipo de amor es pecaminoso. El amor fileo, que es el amor fraternal, y el amor ágape, que es el amor que tiene que ver con Dios. Es un amor que no solamente habla del amor de uno de los atributos de Dios, sino que es un atributo que también Dios transmite a sus hijos. Nosotros hemos sido creados a semejanza de Dios
y nosotros tenemos la habilidad también de amar. Este tipo de amor no se puede confundir, este amor ágape del cual estamos hablando en este momento no se puede confundir, no se puede no es fácil falsificarlo. De hecho, este amor se manifiesta en amor a Dios mismo, en amor al prójimo según las Escrituras y también amor a su palabra, amor a la justicia, amor a la verdad y aún, como dice el Señor Jesucristo, debe manifestarse también en amor a los enemigos. Por eso es importante, hermanos, que tengamos un correcto entendimiento de lo que es el amor. Un correcto entendimiento también de qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice que Dios es amor. Porque veamos nuestro texto. El amor en primer lugar no es un sentimiento, hermanos, ni un conjunto de emociones. Podría ser que se incluyan las emociones en el amor, pero como vemos nuestro texto en el verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros. De manera que el amor, hermanos, no es un sentimiento, sino que es un mandamiento de parte de Dios. No es una sugerencia, no es un simple consejo. Si ustedes aman, les haría muy bien. No, es un mandamiento de parte de Dios. Y este mandamiento va incluido con la frase tierna donde dice en el verso 7, amados, que en el griego sería agapeo. O sea, es un amor divino, o sea, queridos amados de Dios, podríamos interpretarlo, amémonos unos a otros. Démonos cuenta, hermanos, que este mandamiento no es ni sugerencia ni un consejo, sino que es un mandamiento que el apóstol nos está dando, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que nos amemos unos a otros. Si esa herejía que luego algunas personas enseñan acerca de que cuando el Señor Jesús dijo que el principal mandamiento de la ley es amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, alma y mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que algunos dicen que el mandamiento es amarnos a nosotros mismos y luego amar a los demás. Esa es una completa herejía. Dios nos dice que nos amemos, que amemos a nuestro prójimo como ya nos amamos a nosotros mismos. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios dice que el que ama a su cuerpo a sí mismo se ama, hablando de que debemos de amar a nuestras esposas como a nuestros mismos cuerpos, que cuidamos a nuestros cuerpos. Nadie aborrece a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. De manera, hermanos, de que si hubiese sido la intención de Dios decir que necesitamos tener una alta autoestima nosotros mismos y amarnos nosotros mismos, este sería el momento indicado que el apóstol Juan podría retomar ese mandamiento, si es que fuese así, para decirnos, es necesario que se amen bastante ustedes mismos, que tengan una alta autoestima para que puedan amar a otros. Pero ese no es el mandamiento. El mandamiento es el amor mutuo, que nos amemos unos a otros. Y aquí es muy claro, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor mutuo es una característica, hermanos, de todo cristiano, porque el amor es de Dios, porque de Dios proviene el amor. Dios es la fuente inagotable de amor, de Dios es que proviene el amor, así que el amar al prójimo es evidencia, hermanos, de que nosotros somos salvos. Es una evidencia. Todo aquel que ama, dice nuestro texto, es nacido de Dios, y fíjense, y conoce a Dios. De manera, hermanos, que todo aquel que practica constantemente, con su mayor esfuerzo, el amarse mutuamente unos a otros, entonces ese es una evidencia de que ha nacido de Dios. Y algo más, conoce a Dios. Como evidencia de amar al prójimo es el hecho de que hemos nacido de nuevo. Encontramos entonces que este tipo de amor, hermanos, es algo diferente a lo que el mundo conoce como amor. Un amor que ha sido derramado de parte de Dios en nuestros corazones, de manera que amar al prójimo, hermanos, no es nada más y nada menos que ser
el sinónimo de ser salvo, ser un verdadero cristiano, como evidencia de haber conocido a Dios. Muchos tienen como evidencia conocer a Dios alguna experiencia extática. Es que una vez estuve dentro de una iglesia y alguien puso sus manos sobre mí y caí en el suelo, me vomité, me revolqué, o cualquier otra experiencia rara. O porque tuvieron algún sueño, o porque tuvieron alguna, no sé, alguna experiencia. Pero nosotros, hermanos, no estamos llamados a llevar nuestra vida cristiana conforme a nuestras experiencias. Nosotros estamos llamados a poner atención a la palabra de Dios y a desearla como niños recién nacidos. Como los niños recién nacidos desean la leche espiritual no adulterada. No a desear experiencias que nos den la seguridad o la manifestación de que conocemos a Dios. Hay personas que argumentan decir o dicen que han visto a Dios, pero eso es falso, porque más al final en el verso 12 dice que nadie ha visto a Dios. Y la escritura no puede mentir. Pero hay personas que hoy se creen muy importantes, se quieren sobresalir sobre los demás y dicen que ellos hasta platican con Dios como si platicaran con algún compadre o camarada. Pero eso es falso. Y por cierto, este tipo de personas son los que enseñan este tipo de herejías que desvían la atención de las personas a creer en cosas como esta, tan relevantes como el amarnos unos a otros, que puede significar cualquier otra cosa. Y es muy parecido a lo que el mundo enseña acerca del amor. No debemos guiar nuestra seguridad de nuestra salvación basada en nuestras experiencias, ni a lo que alguien dijo acerca de nosotros, ni porque atravesamos algún tipo de ceremonia o cualquier cosa, si nosotros no tenemos la evidencia de que nos amamos unos a otros, de que nosotros practicamos amar a nuestro prójimo. La semana pasada vimos, hermanos, de que tener un conocimiento equivocado acerca de quién es Cristo y su obra a favor nuestra podría ser letal. Podría llevar y está llevando a mucha gente al infierno. De manera, hermanos, que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tener una doctrina equivocada acerca de quién es Cristo, una cristología equivocada, puede terminar como consecuencia de que esa persona, aunque crea que Jesús es Dios, pero que lo conozca de una manera equivocada, puede terminar en el infierno. Los demonios sabían que Jesús era Dios, pero ellos no van a estar en el cielo. Y de manera, hermanos, de que una persona que no ama es evidencia de que no ha conocido a Dios también, y que, ¿por qué? Porque Dios es amor. De manera, hermanos, de que es muy importante que nosotros entendamos que el que no ama no es salvo y no conoce a Dios, o sea que va a terminar en el infierno. Esa es la realidad. Porque una de las evidencias que conocemos a Dios, hermanos, es amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El problema, hermanos, de que aún muchos cristianos confunden en gran manera qué es lo que significa que Dios es amor. Así que, como no saben lo que significa el amor que la Biblia describe y tampoco saben quién es Dios correctamente, así que cada quien tiene una opinión muy independiente y personal de qué significan estas cosas. Todo el mundo sabe que es parte muy fundamental en el cristianismo el amor. Yo recuerdo hace muchísimos años venían unas personas que traían un rótulo, quién sabe de qué país eran, de allá de Medio Oriente, y traían un rótulo que decía Dios es amor en español. Y se paraban ahí los domingos a pedir dinero, porque sabían que de esa manera iban a tocar el bolsillo de las personas y les iban a dar dinero. Pero ellos no se veía que necesitaran dinero porque estuvieran enfermos o algo por el estilo. De hecho, hacían eso varias veces
hasta que un día les conseguimos trabajo y no volvieron a aparecer. O sea, no necesitaban dinero, pero no querían trabajar. El mundo sabe que el cristianismo tiene como un pilar fundamental el amor y que Dios es amor. El problema es que ellos no entienden qué es el verdadero amor. Los ateos mismos toman como excusa para decir, si Dios fuese amor, no hubiesen terremotos, no morirían niños, no hubieran enfermedades, y así sucesivamente se lanzan para cuestionar de que Dios es amor, porque ellos entienden algo diferente de lo que la Biblia dice acerca del amor. Todos tienen conocimiento de que Dios es amor y que todos deberíamos amarnos unos a otros, pero ellos tienen un concepto bastante equivocado de qué significan estas cosas. Algunos piensan que el hecho de que Dios es amor quiere decir que Dios tolera el pecado. Así que ahora tenemos iglesias de gente que se casan unos del mismo sexo y dicen que eso es amor porque Dios es amor, así que ellos pueden amar de diferentes maneras. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Algunos otros dicen que corregir al hermano cuando está caminando o está haciendo pecado, eso es falta de amor. Y por eso tenemos gente emigrando de iglesias en iglesias, porque se van de las iglesias pensando que es que cuando les llamaron la atención porque están viviendo de una manera pecaminosa, entonces eso es falta de amor, porque no entienden, los mismos cristianos no entienden lo que es el amor bíblico. Cuando el apóstol Pablo afirma que Dios es amor, ocurre lo mismo que cuando dice que Dios es luz. Cuando dice la Escritura que Dios es luz, quiere decir que no hay tinieblas en Él. Es lo opuesto a las tinieblas. Que no hay maldad, que no hay mentira en Él. Cuando dice Dios que Él es amor, quiere decir también que Él es justo y aborrece el pecado. Porque si nosotros decimos que somos amor, no podemos decir que amamos a un asesino que está asesinando gente. Tenemos que aborrecer ese acto, ese pecado. Así que el pecado, hermanos, no debe ser tolerado en excusas o por excusas de amor. Y eso es lo que se practica mucho dentro de las iglesias. Se tolera el pecado con la excusa de que debemos amarnos unos a otros. Los predicadores en su mayoría han convertido el amor bíblico, el verdadero amor, en sentimentalismo. Un tipo de amor egoísta, irracional, el que luego muchos jóvenes muy adolescentes creen que es el amor. Pero ese es un amor pasional que dura mientras dura el fervor que existe, y todos lo hemos experimentado. De hecho, muchas personas se casan basados en ese amor que dura no más de 2 años. Y después existen los divorcios porque no se soportan unos a otros, simple y sencillamente porque no hay amor verdadero. Porque no pueden tolerarse unos a los otros. Porque aquella causa que producía en ellos ese fervor dejó de existir. Porque era temporal, era externo, era un amor egoísta, algo que buscaba algo de la otra persona, pero no es el caso del amor de Dios, ni del amor con el que nosotros debemos amarnos unos a otros. Ese amor es egoísta, es irracional y también es pecaminoso. La Biblia no describe el amor como algo emocional. La Biblia no menciona que el amor sea sentimental. De hecho, hay personas predicando en los púlpitos, hablando acerca del amor y diciendo que Dios casi se anda arrastrando para que tú vengas a Cristo. Y que está llorando allá en el cielo porque tú no quieres aceptarlo en su corazón. Eso es lo más absurdo que puede alguien decir. Estamos hablando del Dios verdadero.
El amor, hermanos, es más que con un conjunto de acciones de entrega voluntaria y de dedicación hacia la persona u objeto amado. Primera de Corintios 13, verso 4, nos da una idea de qué es el amor. Mira, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, cuando nosotros vemos este conjunto de conceptos de qué es el amor, es verdad que Corintios 13 al final dice que el amor todo lo soporta, pero no soporta el pecado, porque dice, no hace nada indebido y no busca lo suyo, y también dice que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Así que, hermanos, el hecho de que Dios es amor no quiere decir que Dios tolera el pecado. No quiere decir que Dios por amor está de acuerdo con el pecado de algunas personas. Está soportando por un tiempo el pecado hasta el día en que venga su ira y la derrame sobre los moradores de la tierra. Porque está dando por amor oportunidad que todos vengan y procedan al arrepentimiento. Pero no es porque Dios esté de acuerdo de que la gente cometa pecados. Así que los creyentes no deberían de sentirse cómodos con sus pecados, y mucho menos si no aman al prójimo. El creyente no se debe sentir cómodo con el pecado, hermanos. El hecho de que Cristo murió por nosotros y pagó todos nuestros pecados, no quiere decir que nosotros podemos entonces, o ya tenemos una licencia o un escudo en contra del juicio de Dios para poder pecar indiscriminadamente. No se está refiriendo a que Dios tolera el pecado, porque también dice que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El ser humano piensa que Dios actúa y piensa y obra como el ser humano lo hace. De hecho, hermanos, hay una tendencia muy grande de que cada persona, según su propia personalidad, hace de Dios un Dios a imagen y semejanza de sí mismo. De manera que si yo soy corajudo, yo pienso que Dios es corajudo. O si yo soy pero muy dulce y cariñoso, también pienso que Dios así trata con las personas. Pero Dios simplemente es, y es perfecto. No es como nosotros, como dice el Salmo 50, 21. ¿Pensabas que yo sería como tú? Dice el Señor. Dios no es como nosotros, ni piensa como nosotros. Es por eso, hermanos, que tenemos este libro en el cual nosotros debemos de transformar nuestro entendimiento y nuestra mente conforme a las palabras que están acá. No es que vamos a agarrar a la palabra de Dios y la vamos a adaptar a la manera en que nosotros creemos que son las cosas. De eso está lleno ahora muchas iglesias. Por eso hay tantas denominaciones, tantas sectas y tantos lugares de culto que creen que están siguiendo a Dios, pero van derechito al infierno. Porque lo que hacen es agarrar sus experiencias e interpretar la Biblia a través de sus experiencias o de sus formas de creer, según su propio entendimiento. Es un grave error pensar que Dios, porque es amor, entonces deja de ser justo. Es un gravísimo error pensar que Dios deja de ser justo por ser amor. De hecho, he escuchado predicaciones que dicen, Dios por amor dejó su justicia y su santidad por amor a ti. Y Dios rompió su propia ley. Eso es falso y es una herejía del diablo. Dios no puede negarse a sí mismo.
Dios no puede dejar de ser justo, Dios no puede dejar de ser santo, Dios no puede dejar de ser bueno. Dios es amor, pero no puede dejar de ser justo. Siempre es amor, siempre es justo, siempre es santo. El apóstol Juan hace muchas veces mención de que la relación de Dios con el creyente o el creyente con Dios está basada en el conocimiento. Nosotros debemos tener un verdadero y correcto conocimiento de quién es Dios. En el capítulo 2, verso 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Alguien que dice que conoce a Dios, pero no obedece sus mandamientos, ni siquiera se esfuerza por hacerlo, está mintiendo al decir que conoce a Dios. De manera que nosotros, hermanos, tenemos que tener un verdadero conocimiento de quién es Dios, cómo es Él. En el capítulo 2, verso 13 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Conocimiento de Dios. ¿Quién es Él? Cuando nosotros conocemos quién es Dios, cómo es Él, podemos tener temor de Dios, reverencia a Dios y podemos experimentar el amor de Dios y también brindar ese amor a los demás. Capítulo 3, verso 6 de Primera de Juan: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le conoce. Así que, hermanos, nuestra relación con Dios tiene que ver con conocer quién es Dios, conocerle a Él. Y nuestro versículo de ahora, capítulo 4, verso 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Un verdadero conocimiento del cual estamos hablando es conocer que la naturaleza de Dios es ser amor. Dios es amor. Así que conocer que Dios es amor y que también es justo y que es santo, y no solamente un conocimiento intelectual acerca de quién es Dios. Muchos tienen información de quién es Dios, pero por lo general la mayoría de personas lo único que saben de Dios es que Dios es amor, pero interpretan mal lo que es ser amor, y también ellos piensan que Dios es todopoderoso, y sí lo es, pero entienden mal ese concepto. Así que la mayoría de cristianos, o los que se llaman cristianos hoy en día, hermanos, están asistiendo a las iglesias, y esto es una gran realidad, porque buscan un beneficio de parte de Dios, por cierto, terrenal. Si quitásemos ese beneficio, hermanos, esa esperanza que muchos predicadores, vendedores de ilusiones hacen desde los púlpitos, la gente busca milagros y poder nada más, hermanos. Si dijéramos que Dios no va a hacer esas cosas, las iglesias se quedan vacías, porque no buscan a Dios, buscan lo que pueden obtener de Él. Ni siquiera les importa la salvación de la vida eterna, tener esa vida eterna. Lo que quieren es una respuesta inmediata y una solución inmediata a todas sus necesidades terrenales, porque no conocen a Dios. Los cristianos mismos no conocen a Dios. Los predicadores no conocen a Dios. No todos, gracias a Dios, pero muchos de ellos. El amor de Dios es una de las excelencias de Dios, es uno de los atributos comunicables de Dios que Dios comunica a sus hijos. Necesitamos conocer cómo es el amor de Dios.
Vamos a mencionar algunos aspectos del amor de Dios. El amor, primero, el amor de Dios es inherente. ¿Qué significa? Que Dios no nos ama a nosotros por algo que hay en nosotros o algún beneficio que podamos darle. No hay nada en nosotros que pueda provocar el amor de Dios más que el hecho de que Dios es amor. Hay muchas personas que piensan que son los favoritos de Dios porque son muy hábiles en esto o aquello o en lo otro, o porque son más obedientes a ciertas cosas en la palabra de Dios o más atentos a su Biblia, o porque son más devotos en llegar temprano a la iglesia o cualquier otro tipo de acción, o porque son más inteligentes, qué sé yo. Hay muchas personas que se creen que son los favoritos de Dios y Dios les ama más a ellos por X o Y cosa que hay en ellos. Pero el amor de Dios es inherente. Nada puede provocar el amor de Dios porque Dios es amor. Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No hay nada especial en el ser humano que Dios esté interesado y que por eso esté tratando o llorando porque no quieren venir a Él. El amor de Dios es inherente. No es por causa de la criatura, no es porque alguien tenga ojos azules, sea güero o moreno, alto o lo que sea, o más fuerte o más inteligente. No hay nada interesante o agradable de parte de nosotros para Dios que provoque ese amor. Otra de las cosas o aspectos que podemos encontrar en el amor de Dios es que el amor de Dios es eterno y es misericordioso, no tiene límites. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno. De manera, hermanos, que en la Escritura encontramos que Dios, antes de que el ser humano existiera, ya Dios era amor. Y seguirá siendo amor por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios no varía. El amor de Dios también es soberano. Esto quiere decir, hermanos, que Dios no tiene ningún compromiso con ningún ser humano. Él decide por su buena voluntad a quién amar y por qué causa. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que el puro afecto de su voluntad. De manera, hermanos, que Dios nos ha salvado, sí, por su amor, pero ¿por qué? Porque le dio la gana hacerlo así. A Él nadie lo obliga a hacer nada, Él no le debe nada a nadie. Él decide amarnos por el puro afecto de su voluntad. El amor de Dios también es infinito. Lo expresa mejor el texto de Juan, capítulo 3, verso 16. El apóstol Juan expresa de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta frase quiere decir que no hay una manera que se pueda calcular ese infinito amor. No hay maneras humanas de expresar qué tan grande es el amor de Dios por nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios también es inmutable, que quiere decir que Dios no cambia, nunca deja de ser. Muchos también se equivocan, hermanos, pensando que el amor de Dios debería de manifestarse de esta o de otra manera.
De manera que hay personas pensando, si Dios me amara de verdad, entonces yo no tendría este padecimiento, este dolor o este problema. O no hubiese tenido esta pérdida, o no me pasaría tal cosa. O si Dios de verdad me amara, entonces yo tendría bastante abundancia económica, bastante salud y mucha felicidad. Y todo el mundo no me irritaría. O cualquier otra cosa. Así que cualquier persona tiene el atrevimiento ahora de decir, debería de ser así o así el amor de Dios. Se equivocan completamente porque el amor de Dios no se manifiesta según nuestras propias opiniones. El amor de Dios es y simplemente es como Él decide que sea. Pero tenemos aquí en la palabra de Dios cómo es el amor de Dios. No es en que todo tenga que salirme bien, no es que tenga que tener abundancia económica, no es que tenga que tener gran salud y bienestar, y mucho menos cuando nosotros no cuidamos de nuestra salud con los medios que Dios mismo nos ha dado para que cuidemos nuestra salud. Aún las finanzas muchas veces somos nosotros quienes las hemos llevado en picada. A veces los problemas en el trabajo, en la casa, en cualquier otro lugar, nosotros mismos los provocamos y luego queremos culpar a Dios. Y queremos decir que porque me pasa esto o aquello otro, es porque Dios no me ama. Pero eso es bastante arrogante y es pecaminoso, hermanos. Veamos lo que dice la Escritura en nuestro texto, primera de Juan, lo que estamos viendo en el capítulo 4, verso 9. En esto se mostró el amor de Dios. Es en esto en que Dios muestra su amor. No es mandándonos cartas de amor, poemas, ni dedicándonos canciones, ni mandándonos cajas con chocolates o ositos de peluche. No es de esa manera que nos va a demostrar el amor Dios. El amor de Dios se ve manifestado y se muestra a nosotros, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esa es la mayor manifestación y evidencia de amor que Dios puede darnos. Quiero que entendamos un poco este punto, hermanos. El problema es que nosotros no nos tenemos muy claro, quizá muchas veces, que nosotros somos merecedores del infierno, que antes éramos enemigos de Dios y que Dios, a pesar de que nosotros no hemos hecho nada en absoluto para agradarle a Él, al contrario, hemos transgredido su ley, hemos irritado a Dios muchísimas veces con nuestras actitudes, nuestros pecados. De todos modos, Dios mandó lo más preciado que puede existir en todo el universo, mandó a su Hijo. Y no lo mandó a ser coronado o ser alabado, fue enviado como un simple ser humano. Dios se hizo hombre, vivió en una condición difícil, fue golpeado, torturado, maltratado, asesinado en una cruz, escupido, se burlaron de él y lo hizo por nosotros, siendo sus enemigos. Fíjate, no merecemos nosotros nada más que el puro infierno y Dios nos ha dado el mejor regalo y la mejor muestra de amor, la vida de su Hijo, para que nosotros podamos vivir por medio de Él. Esa es la mejor manifestación de amor, que no hay un valor calculable, humanamente hablando, de cuán grande es el amor, hermanos. La Biblia no declara solamente que Dios es amor, como luego nosotros tenemos por costumbre dedicar tal vez al ser querido canciones, poemas o frases bonitas para manifestar nuestro amor, pero con nuestras acciones mostramos muchas veces lo contrario. A veces le decimos a los hermanos, bueno, algunos tienen esa costumbre de decir, te amo mi hermano en el amor del Señor,
pero no es cierto. Es solamente palabras. El amor muchas veces, en la mayoría de veces, solamente son palabras. La palabra de Dios no solo son palabras, son hechos. Y Dios declara que Dios es amor y lo ha manifestado con hechos, no solo con palabras. Verdaderamente Dios se hizo hombre y murió en una cruz por nosotros. Esa es la mejor manifestación y el mejor hecho, la muestra y evidencia del amor de Dios. Tenemos evidencia entonces, hermanos, suficiente para decir y creer y estar convencidos de que Dios es amor. Tenemos la evidencia en las Escrituras, bajo el testimonio de cientos de hombres que fueron testigos de la muerte de Jesús y la resurrección de Él y la ascensión al cielo, y de sus palabras. Y tenemos este libro que nos da testimonio de que Él va a regresar por nosotros. Es grande el amor de Dios. Dios verdaderamente es amor. El Señor Jesús dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús puso su propia vida por nosotros, hermanos. Como podemos ver, el amor de Dios, el amor que Dios nos manifiesta, no es un amor sentimental, ni solo son palabras. No tiene nada que ver emociones acá. Sí que emociona saber estas verdades. Sí que hay gran emoción y eso debe ser motivo de alabanza y darle la gloria a Dios con todo lo que nosotros tengamos y hagamos. Claro que sí, pero que no se quede en una emoción sencillamente, sino que eso nos motive entonces, sabiendo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios nos ha amado, entonces que nosotros podamos movernos a vivir para la gloria de Dios. No son palabras, hechos reales. No porque nosotros merezcamos nada de parte de Él, es que Cristo murió por nosotros, ni porque encuentre algo atractivo en nosotros, porque no lo hay. En el verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De manera, hermanos, como les vengo explicando, no es que Dios se siente motivado y comprometido con nosotros porque nos ve llorando cuando oramos, porque nos ve atentos a la lectura de la palabra de Dios o atentos a la hora de la predicación y que Dios diga, mira, voy a amar a este muchacho porque le está echando ganas. Porque no hay nada en nosotros que pueda provocar el amor de Dios. Dios ya es amor. Y Dios ya nos ha amado con amor eterno. No hay nada en nosotros agradable, atractivo para Dios, más que Cristo en nosotros. Él ya nos amó. Él es amor. Y por causa de que Él es amor, entonces ahora nosotros podemos llamarnos hijos de Dios. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él ya nos amó a nosotros. Y la evidencia de eso es que envió a su Hijo como propiciación. Y la propiciación, hermanos, es el pago. Quiere significar que Jesús apaciguó la ira de Dios, o sea, Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Ahora, por causa de eso, nosotros nos encontramos en paz con el mismo Dios. No es que nosotros hayamos hecho algo, no es que nosotros nos ganemos algo, no podemos ganarnos el favor de Dios por ninguna manera. No nos alcanza, hermanos, nuestras obras para eso. Tenía que morir Dios mismo en una cruz, en el lugar nuestro. Si hubiese sido, hermanos, de que solamente tendríamos que nosotros alcanzar ese favor, que alcanzar o ganarnos esa salvación,
Hubiera bastado con enviar ángeles, mensajes del cielo, revelaciones o cualquier otra cosa para que nosotros siguiéramos esa obediencia. Pero era necesario el pago, porque la Biblia dice, porque Dios no puede negarse a sí mismo, porque Dios no puede mentir. Dijo, alma que pecare esa morirá. Y Dios es justo y Dios cumple su palabra. Así que alguien tuvo que cumplir la justicia de Dios por nosotros, porque nosotros no podíamos hacerlo. Dios nos ama no en respuesta a nuestro amor. Dios nos ama porque Dios es amor. Amén, hermanos. Su amor es tan grande, hermanos, que Él decidió amarnos. Por eso envió a su Hijo a pagar por ese precio. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no solo dice que nos ama, Él lo ha demostrado en la cruz. Dios nos ha dado evidencia de que en verdad nos ama, porque Él murió por nosotros y nos ha dejado su palabra. Y de una u otra forma Él ha ido a buscarnos. Yo no sé de qué forma cada uno de ustedes llegaron a los pies de Cristo, pero fue obra completa de parte de Dios, usando a sus siervos, alcanzándonos en cualquier lugar donde nos encontrábamos. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Romanos 3:10. Dios fue a buscarnos a nosotros. No solo nos salvó, sino que se ha encargado de que ahora nosotros estemos aquí, hermanos. Dios nos ama. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, dar evidencia de que hemos nacido de Dios, de que verdaderamente hemos creído en Él. Porque mira, de nada nos sirve saber todas estas maravillosas verdades que Dios ha hecho por nosotros, estas cosas tan maravillosas que Dios ha hecho por nosotros, si solo se nos queda como un conocimiento intelectual. Tenemos que creerlo, tenemos que tener fe en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y basado a esa fe, entonces debemos nosotros obrar. Amados, verso 11, si Dios nos ha amado así, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios, hermanos, nos ha amado de tal manera que no lo merecíamos, que no éramos dignos, que no había atractivo en nosotros, entonces, ¿por qué nosotros queremos poner peros para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Si Dios nos ha amado de esta manera, ¿por qué nosotros decimos, sí, mira, yo estoy de acuerdo, amén, con lo que dice la palabra de Dios, pero a X persona yo no le puedo amar porque no se lo merece? Porque es irritable esa persona. Es que no, tú no sabes, esa persona ni Dios le puede amar. Si Dios nos ha amado así, es la misma situación. ¿No es nada fácil? Claro que no. Claro que no es fácil. Pero, hermanos, Dios nos ha amado a nosotros sin nosotros merecerlo. Dios nos ama. Y una evidencia de que el amor de Dios está en nosotros y que nosotros hemos conocido a Dios es que vamos a amarnos unos a otros. No es que yo no puedo porque tal persona me ha hecho tanto daño. Mira, no estoy diciendo de que alguien que te ha hecho daño vayas y te la pases día y noche con esa persona. Pero de perdida no deberías de guardar rencor, porque Dios nos ha amado. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Otra de las grandes tragedias en la comunidad cristiana, hermanos, son dos extremos bien peligrosos. Uno es el legalismo y el otro es lo que se conoce como el antinomianismo. El antinomianismo es gente que está en contra de la ley, diciendo que ya no es necesario obedecer la ley de Dios. Eso en parte es verdad, no debemos seguir los rituales que menciona el Antiguo Testamento.
pero la ley moral de Dios debemos seguirla. ¿Y en qué se resume toda la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por el otro lado tenemos el legalismo, personas que están muy ocupadas en mandamientos, prohibiciones, no hagas esto, no hagas lo otro, no vayas aquí, no hagas allá, no comas esto, no hagas lo otro. Todo se inclina por el lado del no, cuando el Señor Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Fíjate, esta gente dice, no hagas, y el Señor dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos amamos unos a otros, hermanos, por amor no vamos a ser legalistas. Por amor tampoco vamos a ser libertinos. Porque ahora vamos a considerarnos unos a otros para que otro no vaya a pecar al verme a mí, tal vez pecando. O tampoco voy a hacer pecar al otro cuando me esté criticando, cuando yo disfrute de mi supuesta libertad. Tenemos que considerarnos unos a otros. El otro extremo es ocuparse de cosas que no tienen ningún aprovechamiento en la vida cristiana. Satanás ha invadido el pensamiento de muchas personas, haciéndolos ocuparse en cosas que no aprovechan. Eso es el legalismo. Pero la verdad es que los creyentes hemos sido salvados, hermanos, por gracia, sí. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero Dios preparó buenas obras antes de salvarnos para que andemos, para que vivamos haciendo y practicando esas buenas obras. No se trata, hermanos, de que el hecho de que somos salvos por gracia, estemos acostados en un sofá inactivos y esperemos nada más el día en que estemos con Cristo, porque muy posiblemente despertemos en el infierno. Es para que andemos glorificando a Dios con nuestro cuerpo mortal, con nuestras acciones, amándonos unos a otros. Nuestro texto en Primera de Juan dice, amados, si Dios nos ha amado así, fíjate, la clave de este texto es, si Dios nos ha amado de esta manera, siendo nosotros como somos o como éramos, debemos. Habla de un deber, de actividad, de una responsabilidad de parte de nosotros, de una respuesta a lo que Dios ya hizo por nosotros. Amados, si Dios nos ha amado de esta manera, a pesar de cómo somos, tenemos una responsabilidad, una tarea, una obligación para con Dios de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es una evidencia, hermanos, de que conocemos a Dios. Esta es una evidencia, hermanos, de que nosotros somos hijos de Dios. La evidencia de que nosotros conocemos a Dios no es lo que dijo un ungido en algún momento, no es un sueño que yo tuve, no es un escalofrío, no es porque lloré alguna vez orándole a Dios, o porque hace mucho tiempo yo era muy devoto, muy activo en las cosas de Dios, pero ahora ¿qué pasó? ¿Ya no pasó nada? No, si Dios nos ha amado así, debemos amarnos unos a otros. El amor mutuo, hermanos, es la evidencia de que conocemos a Dios, de que Dios vive en nosotros, de que nosotros tenemos la salvación de Dios. La causa, la razón de que nosotros debamos hacer esto es porque Dios nos ha amado. Porque ya Dios nos ha amado, ya ha hecho grandes cosas por nosotros. Es una responsabilidad nuestra, una obligación.
para andar en esas buenas obras. Nuestro amor no debe ser fingido, no debe ser egoísta. Nuestro amor, hermanos, debe ser sincero unos con otros, no esperando nada a cambio, no discriminando, es que esta persona sí lo merece, esta otra no, es que esta sí me cae bien, esta otra no me cae bien, es que esta persona no piensa igual que yo, esta sí, no es así, porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros no deberíamos hacer lo mismo. No, o más bien debemos hacer lo mismo, no haciendo acepción de personas. Ahora, es fácil amar a aquellas personas que están, aquellos creyentes que están en África, en China, porque no los vemos ni los soportamos. Por internet todos se ven bonitos, ¿no? Y oramos por ellos. Bendícelos, Señor, los amo mucho, les mando una carta y muchos besos. No, tenemos que amar a los que conocemos aquí. Unos a otros, aquella persona que nos hace mala cara, aquellos que nos irritan, de eso se trata. Aquellas personas que no pensamos igual que ellos, oremos por ellos, bendigámoslos, no diciéndoles Dios te bendiga, no, hablemos bien de estas personas, que ellos vean el amor de Dios en nosotros, para que el amor de Dios reflejado en nosotros motive también a estas personas a querer ser como nosotros, a querer ser como Cristo, porque estamos esforzándonos a ser como Cristo, ¿o no? No menospreciemos a los que consideramos inferiores a nosotros y no digamos que no lo hacemos, porque es parte de nosotros considerar a los demás inferiores. Arrepintámonos de esas cosas que nosotros hemos hecho, hermanos. Y es por eso la importancia de estar siempre en la palabra de Dios, siempre estar en oración, siempre dirigiendo nuestro corazón como un carro que va desviándose de la carretera, que hay que siempre corregir el curso, hermanos. No vivamos nuestro cristianismo como en automático, porque necesitamos con la palabra de Dios corregir siempre el curso de nuestras vidas. Considerémonos unos a otros, nadie es digno de la gracia de Dios, nosotros no lo somos y por eso no debemos ver quién es digno y quién no lo es, de que tengan nuestro amor, hermanos. Y para terminar, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La verdad es que nadie ha visto a Dios, hermanos. No podríamos poner como evidencia el decir es que yo veo a Dios de esta manera o de esta otra, o yo lo vi o lo soñé o como lo que sea. Y no es necesario tener esa experiencia porque no le es dada al ser humano ver en presencia física a Dios. No necesitamos tampoco sentir su presencia para tener la certeza de que somos hijos de Dios, porque Jesús dijo, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Pero hermanos, sí tenemos una evidencia de que somos hijos de Dios, si nos amamos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, dice la Escritura, Dios permanece en nosotros. Y más adelante dice, y nosotros en Él. Esa es la evidencia que nosotros debemos buscar, no una experiencia extática, no revelaciones, no sueños, ni una voz audible, no que caiga un rayo, no veamos al cielo, Señor, háblame y que pase una estrella. Lo que debemos buscar es si estamos obedeciendo la palabra de Dios, amándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, orando unos por otros, procurándonos, no procurando solo el bienestar mío, sino el del otro, no considerándome yo superior a los demás, sino a los demás superiores a mí. Eso es lo que dice la Escritura. Esforcémonos en esa gracia, hermanos. Esa es la evidencia que nosotros debemos buscar.
Y si esa experiencia, esa es la única experiencia que nosotros debemos tener, si esto está pasando en nosotros, su amor está siendo perfeccionado en nosotros. Y tenemos la garantía, hermanos, de que pronto estaremos en el reino de Dios con nuestro Señor por la eternidad. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Verdaderamente tu palabra es dura, muchas veces dulce a nuestro paladar, Señor, pero como decía el profeta, amarga en nuestro vientre, Señor, porque es dulce de escuchar, nos alegra el corazón, pero a la hora de practicarla podría resultarnos amarga, Señor. Por lo que te pedimos, Padre, que nos ayudes. Tú ya nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, como evidencia de nuestra salvación, el sello de que te pertenecemos a ti, Señor. Concédenos el privilegio de que tu Espíritu Santo habite y que sea evidente en nosotros, mostrando amor unos por otros. Que aunque nos parezca difícil, que nuestras opiniones sean contrarias, Señor, pues arranca esos pensamientos de nosotros. Pon esa humildad que necesitamos, Señor, ese sometimiento a tu palabra, y que tu amor se vea manifestado en nuestras vidas, Señor, amando a aquellas personas que a veces son muy difíciles de amar, pero que lo hagamos de la manera correcta, Señor. Que no que en nombre del amor estemos tolerando también cosas pecaminosas. Que no nos enfoquemos en aquellas cosas que no tienen provecho para nuestra vida, sino que aquellas cosas que de verdad son edificantes para nosotros y para cada uno dentro de la iglesia, Señor. Que esta iglesia, que este ministerio abunde en amor unos por otros, Señor. Que nos procuremos unos a otros, Señor, y que así podamos manifestar que verdaderamente somos hijos tuyos, Padre. En nombre de Cristo Jesús, nos encomendamos a ti, Señor. Gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.